Hola a todos, el día de hoy vamos a tener un en vivo muy padre porque vamos a hablar de dos países, de dos culturas que vamos a compartir Ezequiel y yo. Él es de Argentina, entonces vamos a hablar de México y de Argentina. Cuando Ezequiel me lo planteó, la verdad es que la idea se me hizo súper buena, entonces espero que les guste este tema del que vamos a hablar ahorita, que es muy interesante, ¿no? Ver al padre y la madre como estos arquetipos, o sea, México, Argentina, ahorita aquí ya se conectó Ezequiel, voy a mandar la invitación. Dice si te llega. Ya estamos. Hola, Hola, qué ¿cómo gusto, va? por fin se nos hizo. Sí, que hacía bastante que estábamos, ¿no? Sí, Con esto sí, agendado. exacto, sí, desde el año pasado, pero mira, tenía que ser hoy. Tenés razón, tenés razón. Sí, El día que nos comunicamos yo estaba en Barcelona, me acuerdo, sí, y hace muchos meses, sí. así es, Bueno, pero bueno, gracias. ahora sí. Ay, les contaba que el tema que me planteaste se me hizo súper interesante. Qué bueno. Esta combinación, ¿no? De los arquetipos de mamá, papá, de México, Argentina. O sea, la verdad es que me gustó bastante. Si quieres, Qué bueno. preséntate, di a lo que te dedicas, lo que te gusta, lo que te apasiona. Bueno, en principio gracias por invitarme, es un honor estar acá charlando con vos. Eh, bueno, y podría resumir que hasta acá ha habido como dos grandes caminos que siempre me han atraído y que de alguna manera se fueron como encontrando y sintetizando, integrando. Por un lado es el arte y la imagen en sí, la creatividad, desde distintos puntos de vista. Y por el otro lado, toda la cuestión que tiene que ver con la expansión de conciencia, con lo espiritual, el desarrollo personal. Y de alguna manera, bueno, esto, se fueron encontrando, ¿no? Entonces, los símbolos y los arquetipos, como imágenes del inconsciente, me parecen siempre como muy apasionantes y muy interesantes, ¿no? Como ese misterio que de alguna manera intenta dar cuenta de la profundidad de nuestra experiencia como seres humanos, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Cómo lo mezclas, ¿no? La parte del arte y todo lo del inconsciente, que la verdad es que van de la mano, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Ujú. De hecho, yo creo que el arte es la forma más poderosa de poder construir símbolo en Sí. sí, ¿no? Entonces, si nos asumimos, digamos, como creadores dentro de esta realidad en la que estamos, eh, yo creo que es bastante acertado decir que somos todos artistas, ¿no? Y que estamos todos de verdad creando, ¿no? Desde el punto de vista desde el cual elegimos pararnos, cuál es el mito que nos contamos, desde dónde estamos contando nuestra vida, nuestro camino, nuestra realidad, es lo que se está generando de alguna manera, ¿no? Sí, Eh, exactamente. Y además yo creo que también la parte en que hay cosas que no se pueden expresar con palabras, ¿no? Y para eso está el arte, ¿no? Son cosas tan abstractas que uno con palabras no lo puede comunicar, ¿no? Tal cual, sí, 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 tal cual. Yo creo que es como un ejercicio experimental de la realidad, el arte, Ujú. ¿no? O sea, permite navegar, eh, como dije hace un ratito, ¿no? Como en ese misterio Sí, de existir y de estar vivos y de entender qué es esa vida. sí. En definitiva, yo creo que para mí, por lo menos, ha sido eso. Y sobre todo en el compartir con los demás, ahí hay como un intercambio muy nutritivo también, ¿no? Exacto. Que se van comprendiendo los arquetipos que nos están conteniendo, porque los arquetipos son como matrices, ¿no? De Ujú. información y de contenido Sí. que le dan vida a lo que estamos viviendo. Y por otro lado, también siento que el arte nos permite, como dije hace un ratito, como crear nuevos arquetipos, ¿no? Como de alguna manera rediseñarlos. Sí, así es, porque si no nos quedaríamos como enfrascados, ¿no? En los que ya están y así, pero pues realmente, pues, o sea, imagínate, pues cada uno le puede dar vida a un arquetipo diferente, Tal cual, tal ¿verdad? cual. Oye, Sí, esperemos que sí, no sí. se corte aquí porque hay un tormentón ahorita acá afuera. Ah, sí. Sí, Mirá, pero bueno, wow. pero está bien, o sea, sí, ¿Y no es me tormenta cortaron. eléctrica?
pues no, o sea, se ve, el cielo se ve negro, o sea, sí. Ok, ok, Entonces ok. esperemos que pase ya que terminemos. No, porque digo, a nivel arquetípico, justo estamos haciendo como está un poco Ujú, el motivo de este vivo, ¿no? sí, Es como hacer esta relación entre México y Argentina, ujú, vos estás en México, yo en Argentina, sí, y, y justamente la electricidad es parte del arquetipo padre, ¿no? Sin embargo, la lluvia también tal vez sí, es más femenino, ¿no? Es más sí. madre. Pero mira, ahorita no está Entonces, lloviendo, o sea, está, la tormenta. ajá, está como el cielito, así, todavía no cae la lluvia. Ok, Sí. buenísimo. Muy La bien, pues, sincronicidad. pues si quieres, sí, exacto, o sea, lo del lenguaje, ¿no? Que dices tú, o sea, el lenguaje que se ve, no que se expresa, ¿no? Esto, imagínate el simbolismo que tiene, ¿no? Con lo que vamos a hablar ahorita. Exacto, tal cual, tal Ujú. cual. Y no importa que ahora Eh, no estemos en el mundial, que hemos eliminado. Está todo, sí, está todo bastante tenido, ¿no? Como en estos tiempos, por lo menos desde muchas personas que están siguiendo todo lo que está pasando. Sí, Eh, pero bueno, sí, va más allá. Yo creo que lo que vamos a hablar trasciende el sí, momento exacto del... completamente. Oye, Sí, y es bien sí, interesante, ¿no? Porque cuando tuvimos nuestra charla, o sea, yo te decía que yo tenía unas ganas inmensas de ir a Argentina y tú dijiste que igual, ¿no? Querías venir a México y los dos sí, estábamos así como que pues vamos a hacer el switch. tal cual. Ya es como un inicio, ya es un Sí, pulso de intercambio. Sí, está sí, buenísimo. exacto. Sí. Muy bien, pues entonces, pues platicamos que primero de Argentina, después nos vamos con lo de México, ¿cómo ves? Yo creo que tal vez estaría bueno como comenzar haciendo como una distinción, Ujú, que por ahí es algo que se nos confunde, ¿no? Esto de qué es sí, arquetipo y qué no es arquetipo, ¿no? En sí, relación a la diferencia que hay entre mamá y madre y papá y padre. ujú, ¿Te muy parece? bien, me parece excelente. Mamá y papá son los dos seres humanos que dijeron sí a mi Sí, vida. Una aportó su óvulo, otra aportó su espermatozoide. ajá, Y gracias a eso, y en eso cumplieron al 100%. O sea, la sí, misión que tenían con respecto a mí, a cada ser humano, ¿no? Era traernos a la vida. Y en eso, todos los que estamos vivos, sabemos que papá y mamá en ese sentido cumplieron al 100%, ¿no? sí, ya, check, ya te dieron la palomita. Sí. Y esto es como papá y mamá biológico, ¿no? Es Ujú, como súper ujú, biológico esto, ¿no? Es como sí, tiene que ver con cómo se crea la vida y cómo surge una nueva vida, ¿no? exacto. Después, padre y madre son arquetipos, en realidad, ¿no? Y yo creo que una de las heridas más grandes que tenemos como seres humanos es que le Ujú, estamos pidiendo a mamá que sea madre y a papá que sea padre. sí. Y es demasiado, Sí, ¿no? es Porque mucha uno es un carga, ¿no? arquetipo y Para otro es él. un ser humano. Ujú, ujú, Exacto. Y cuando empezamos a entender que ese arquetipo tiene una función psicológica específica, ¿no? Puedo entender que no solo mamá o no solo papá, sino a través de un montón de formas yo me puedo encontrar sí. con esa función, ¿no? Y hasta en Incluso uno mismo, ¿no? Ujú, desde mí mismo, incluso, ¿no? sí. Siendo un adulto. Entonces, a partir de ese lugar, hay muchas asociaciones posibles dentro de que sería madre y que sería padre, que Ujú, son las dos energías primordiales a partir de sí, los que se crea toda vida, en realidad, ¿no? exacto. Si nos vamos al significado etimológico de esas palabras, podemos decir que madre tiene que ver con matriz Ujú, y padre tiene que ver con patrón. sí, Y cuando se juntan, madre y padre, lo que generan es el hijo o ujú, hija, ¿no? Que de ahí viene la palabra hilo. sí. Hay una matriz que recibe Y y que que se extrae. sostiene, y que nutre y que cuida Ujú, esa nueva vida, ¿no? Y hay un patrón que se siembra, la semilla, ¿no? Que se siembra en esa tierra fértil para que eso después haga una vida, ¿no? Lo estoy contando con las manos, pero está perfecto porque así se entiende mejor. y florezca, ¿no? Ujú, sí, Entonces, todo hijo es una unión y una integración de esas energías de madre y padre, ¿no? ujú, Esa tierra y esa semilla, vamos a sí, suponer, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? Entonces, cuando se encuentran esas energías, se genera nueva vida y eso es un hijo, un hilo, que ese ujú, hilo tiene su propio camino.
Después, de alguna manera, aunque los integra a ese padre y madre, los trasciende en algún punto. Le toca Sí, hacer un camino más allá de ellos, ¿no? exacto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Hay algo en mí que tiene que ver con esa madre que Ujú, aprende a hacer sostén, a hacer cobijo, a hacer casa, a hacer esa tierra fértil, ¿no? A nutrir esa creación, ¿no? sí, A regarla, ¿no? A cuidarla, a generarle la calidez suficiente, ujú, ¿no? Y el límite y el borde suficiente como para que eso pueda ser cuidado y eh, pueda desarrollarse, ¿no? sí, Y pueda subsistir. Y el padre tiene la fuerza, la luz, ¿no? La potencia, ¿no? Que tiene que ver con esta, si se quiere, testosterona, digamos, a ujú, nivel masculino, ¿no? Como sí, para poder sembrar, ¿no? Esa nueva vida. Entonces, desde ese lugar ya tenemos, digamos, como una referencia simbólica, ¿no? de, de esta posibilidad de encuentro, ¿no? Y si miramos desde una lectura posible, que hay infinitas dentro de esto, ¿no? sí, Podemos decir, en la manera en que nosotros miramos el mapa, ¿no? Que el sur tiene que ver con lo femenino, con la madre, y el norte tiene ajá, que ver con lo masculino y con el padre, sí, ¿no? Ya fíjate que la propia metáfora que yo usé, ¿no? ujú, Tiene que ver con esto, ¿no? Yo te dije, la madre es una tierra como un cuenco, ¿no? Y está sí, al sur, ¿no? Recibiendo y sosteniendo. Y el sí, padre sostiene, es el que ujú, desde el norte, ¿no? Tierra y cielo también. sí, Sol y Pachamama y Madre así, Tierra, ¿no? Se sí, están encontrando y están generando esa unión, ¿no? Desde ese punto de vista, si nosotros consideramos Latinoamérica, el ujú, lugar más al sur es Argentina y el lugar más al norte es México, muy bien, sí, ¿no? sí, Y totalmente. hay una mirada posible de ver a México como arquetipo padre y a Argentina como arquetipo madre, ¿no? Ujú. Que es simbólico, digamos, no es Sí, que sí, sí. no está No, escrito en pero ningún lado. es como decíamos, ¿no? También como la manera en que somos, ¿no? O sea, allá en Argentina, aquí en México, o sea, como que representan, ¿no? Mucho esas figuras. Exacto. Y después hablábamos un poco de esto, ¿no? Como decíamos, Sí. hay ciertas frases que se utilizan, Ujú, ¿no? Que de alguna manera sí. dan cuenta de eso, ¿no? De qué Como que, padre. qué padre, qué padrísimo, ¿no? Y todo lo que es valioso para Sí. México es padre, digamos. Ujú, 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 ¿No? Hay como una ensalzar ese arquetipo, de alguna ujú. manera, ¿no? Sí. Y Sí, muy eso patriarcal también. también, claro, porque en realidad lo patriarcal es un exceso del arquetipo padre, Sí. ni más ni menos, ¿no? Exacto. Justamente yo creo que el equilibrio, ¿no? Es lo que hace que de verdad nazca ese hijo, porque Ujú, el hijo es 50 y 50, sí, ¿no? Entonces sí, ahí es donde realmente se le da como la misma importancia y el mismo valor a los dos, ¿no? Y hay sí. algunas frases, me parece, que usan ustedes, ¿no? Como que tiene que ver con desvalorizar un poco el arquetipo de la madre, ¿o no? ¿A la madre? Creo que tienen algunas frases, ahora no me viene muy a la Ajá. cabeza, pero no sé qué, tu madre, ¿no? Sí, hijo de la fregada, o sea, o algo así, o... Puede ser, no sé. Sí, Sí, que sí, hay muchos, pero no sé si los podemos decir. claro, claro. Pero sí, es como Eh, tú dices, o sea, que desvaloran como a la madre, totalmente. Ujú, sí, sí. sí. Y lo interesante de esto es cómo a través del viaje de la conciencia necesitamos ver el extremo para entender el mapa completo, ¿no? Ujú, Y una vez que vemos un extremo, automáticamente, naturalmente, ¿no? Como ujú, el símbolo del Ouroboros, ¿no? Que se conecta la cabeza con la cola, ¿no? Se encuentra el principio con el final, ¿no? El ujú, alfa y el omega, ¿no? Conectan el norte y el sur, es lo mismo, son todas sí, metáforas del mismo símbolo, ¿no? Eh, y ve exactamente el otro lado de la moneda, ¿no? Se ujú, cuenta que es la misma moneda, pero del otro sí, lado, ¿no? Entonces, en este caso pasa eso, ¿no? Cuando hay una cultura demasiado patriarcal, sí, naturalmente la tendencia del movimiento a nivel sociológico de eso es hacia ir al otro extremo, que es una cultura matriarcal, ujú, ¿no? Con predominancia, ¿no? O vamos a decir, con el poder centralizado en la figura o el arquetipo de la madre. Y en el exacto. otro caso, ¿no? El arquetipo del padre. Entonces Ujú. vemos las dos distorsiones, de alguna El manera, ¿no? desequilibrio.
O sea, muy marcado. en desequilibrio. Y Ujú, yo como constelador, por ejemplo, ujú, puedo ver los patrones justamente que hay, ujú. sobre todo en este territorio, porque estoy mucho más en contacto con gente de acá. Sí. Un poco el patrón que se repite Ujú, es que padre ausente ujú, y madre demasiado presente. ujú. Como sobreprotectora. Exacto. O Ujú, sobreprotectora, o bueno, ciertas distorsiones que tienen que ver ujú. Con con el exceso de exceso. madre, Ujú. que tiene que ver con la manipulación, Sí. un exceso de nostalgia, de mirar demasiado al pasado, bueno, un montón de cosas Ujú. que no sentir la potencia para poder hacer la propia vida. Sí. Son todos indicadores o síntomas de demasiada madre y poco padre, ¿no? Ujú. Oye, hablaste de la madre y ya empezó a llover aquí. Ahí está, ahí está. Ya están Sí, alzando esta estamos colección, todos simbiotizados, así. en la realidad. Ujú. Fíjate, qué interesante, ¿no? Y la verdad es que me impactó mucho al inicio, porque creo que cómo nos cuesta demasiado entender que nuestros padres no son responsables de darnos eso, ¿no? Lo de los arquetipos, y eso es lo que genera el mayor sufrimiento, ¿no? Ya de adultos, yo creo que te ha tocado en las terapias y todo en las constelaciones, pues ese es el tema, ¿no? Que traemos, todos los sucos acumulados. Totalmente, totalmente, sí. Y justamente, ¿no? El pasaje del hijo niño, digamos, al hijo adulto, Sí. tiene que ver con el pasaje de la madre al padre. Ujú. De hecho, desde la mirada de las constelaciones eso está como muy aclarado, digamos, ¿no? Como En que no esto se de suelta cómo la madre o poco. la lealtad a la madre es demasiado Ujú, grande, ujú. en principio, ¿no? Que vamos a decir como es ahora, ¿no? Es a la Sí, mamá, en realidad, ajá, ¿no? sí, a Que la es esa mamá. mujer que pone, ¿no? El Ujú, 50% de sí sí, para, a nivel genético, ¿no? Para que exista una nueva vida, pero después es la que sostiene, ¿no? Toda ujú, esa gestación. Son 9 sí, meses que se está sosteniendo y luego después el parir, ¿no? Es decir, la claro, mujer, en este caso, que es la mamá, pone en riesgo su propia vida para traer más vida. ujú, Y si sí, bien la figura del padre, digamos, a ujú, nivel arquetípico y simbólico ordenado, estaría sosteniendo eso, trayendo la posibilidad de que esa madre se sienta segura, se sienta tranquila, tenga todo lo que necesite, ¿no? La pueda servir en ese proceso, no es lo mismo la función que cumple uno que la función que cumple el otro en relación a esa nueva vida, a ese nuevo hijo, ¿no? Entonces ujú. ese hijo queda demasiado asociado energéticamente a la madre, ¿no? Y sostenido también Sí. energéticamente. ¿No? Fíjate, y ahorita que lo mencionas, o sea, haciendo conexión con la astrología, es la luna y el sol, ¿no? La luna, la madre, el sol, el padre, y por ejemplo, nosotros tenemos demasiados apegos, o sea, la luna son todos estos apegos, o sea, este pasado conocido, ¿no? Y el sol es esta parte que tenemos que alcanzar, o sea, la que tenemos que llegar para poder expresarnos, para poder ser nosotros mismos, pero la luna muchas veces nos jala hasta que ya logramos madurarla. Es como, yo lo veo como si fuera primer grado y segundo grado, ¿no? Ujú. Sí. No se puede ir a segundo grado sin ir a primero. Y esto es lo mismo que decir no se puede ir a padre antes de madre. Exacto. Oye, ahí pregunta Chris que si haces Sí. formaciones de constelaciones. Por ahora no. Por ahora Ya. no, pero hay muchas personas que me preguntan esto Sí. mismo. Y bueno, sí, lo estoy Pues tal vez mirando, pero por ya es ahora no lo. la vida diciéndote, porque Sí, explica sí, sí. súper bien, ¿verdad, Chris? Por eso estaba preguntando, la verdad es que explica súper así con las manitas y todo. Uno Con las manos. entiende. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, gracias. Eh, Sí, hay, digamos, un primer estadio que tiene que ver con la esfera de la madre, se le dice, ¿no? Sí. Con la esfera de mamá, ¿no? Y donde yo estoy más seguro, más protegido y la vida, ¿no? Está más cerca de esa figura. Ujú. Esa nueva vida está más cerca de esa figura, ¿no? Sí. Y luego, de hecho, está la metáfora del huevo, ¿no? Es la Ujú. yema, la clara y la cáscara, ¿no? Esto también Mm. está en muchas culturas, ¿no? Sí. La yema del huevo es la nueva vida, ¿no? La clara Ajá. vendría a ser la madre, La ¿no? Que madre. es la que está y la cáscara, que es la parte Padre. más dura, que Padre. protege toda esa nueva creación, junto con la madre también, es el Ujú. padre, ¿no? Órale.
Sí, Mira, interesante, ¿no? sí, Sí, súper. O porque sea, como ahí, que eso te da como sí, porque mucho. habla del exterior y el interior, ¿no? El Sí, padre tiene que ver más con el exterior, la madre sí. más con el interior, la madre tiene que ver más con lo blando, con lo Ujú, cálido, ujú. ¿no? Con lo cercano, y el padre más con lo distante, pero que Pero que ofrece el protege, que límite es el que. y la Ajá. dureza y la agresividad necesaria para que eso se Ujú. cuide, Sí, ¿no? Podríamos pensar la metáfora de Cáncer y Capricornio, que me parece como esa. bastante Ujú. atinado también, Sí, ¿no? Es decir, sí, vos sí, trajiste lo del sol y también el rol arquetípico de padre podría ser Saturno, ¿no? Como sí, ese límite, Saturno. ese De hecho, borde. sí son los dos, o sea, es el Sol y es Saturno. Así como mencionas, ¿no? O sea, Cáncer, pues es regido por la Luna y Capricornio por Saturno. Entonces, Exacto, sí, es ese sí, eje, ¿no? La casa 4, la casa 10, es exacto, como madurar como toda esta parte, pues emocional, ¿no? Que al final Cáncer es como que toda esta parte emocional, que es la raíz, y ya Capricornio ya es cuando el árbol ya está frondoso y dando frutos y todo, ¿no? tal cual. Y mira, Ujú, una manera bien clara de decir esto, que ujú, también tomado de la lectura de las constelaciones, ujú, es madre es igual a vida, sí, padre es igual a mundo. ujú, Esto también es como sí. muy claro, ¿no? Trae mucha O sea, claridad. madre te da la vida para salir al mundo. Claro, pero la manera de Algo salir al así. mundo, digamos, primero Ah, habría que reconocer que estás vivo, vamos a sí, decir, ¿no? Hay culturas, por ejemplo en Perú, ¿no? Que estamos hablando ajá, ya de un lugar que está más o menos en el medio de ajá, México, bueno, Argentina. ombliguito. Sí. Cusco, ¿no? Cusco significa ombligo, de hecho, Ujú. Mira, ¿no? Es muy mira, no andaba tan interesante. mal, yo lo Sí. A nivel arquetípico es muy interesante, ¿no? Ajá, Cusco es ombligo. sí, Y el ombligo nos conecta con la placenta, que esto también ujú, es un error sí, conceptual muy grande a nivel simbólico. No sé si ustedes usan esta expresión de cortar el cordón con la madre. sí, 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 ya Bueno, córtale, o sea, ya es y en como realidad una de risa, ¿no? a De que nivel ya córtale. biológico, a nivel biológico, el cordón no es Ujú, con la madre, es con la sí, placenta. ujú, Es decir, nunca hay una conexión que haya que cortar con la madre. ajá, Esto también es muy interesante, ¿no? mira, Y esa ujú, placenta también en sí mismo es un símbolo súper poderoso. Para muchas culturas es el árbol de la vida, ¿viste? Que tiene como forma de árbol. sí, 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 Justamente vos sí, trajiste la metáfora hoy, ¿no? ajá, Las raíces, casa de 4 las, cáncer, la ujú, madre, ¿no? sí, A nivel arquetípico, y la copa y del el árbol, árbol, ¿no? ¿verdad? Ujú, Los frutos, ¿no? Que podría ser ese medio cielo o el mundo, ¿no? sí, Cuando alguien exacto, ya se despliega en el mundo, ¿no? ujú, Que tiene que ver más con el padre, con el arquetipo sí, del mundo y el destino. Para muchas culturas esa placenta es el ángel de la guarda también. mira, Es decir, que de hecho algunos le dicen que a la placenta le dicen el chakra olvidado. Es muy interesante todo esto, órale, que yo lo bastante, descubrí hace un tiempo. Sí, ujú, es decir, es necesario mantener una conexión con la placenta a nivel energético, simbólico, ujú, porque ella representa el alimento universal para mí. sí. Y por Para que ejemplo, yo pueda, cómo sería esa conexión? representa concretamente la conexión con la fuente y con la unidad, Ujú, porque esa placenta está formada, mm, igual que yo, vendría a ser como una especie de gemelo, si se quiere, ajá, del ser individual, porque está formado con la misma encuentro de células de mamá y papá. Y estoy yo también en ese árbol. Entonces es como la Sagrada Trinidad. Ese árbol es el árbol de la vida, ¿no? wow, sí, Que fue el que me alimentó durante esos 9 meses, ¿no? Obviamente en ujú, contacto con el cuerpo de mamá. sí, Y hay un momento donde, bueno, ya cumplió su función a nivel físico, pero hay ujú, muchas culturas que dicen que esa placenta nos acompaña toda la vida desde ese lugar, ¿no? Como ese ángel de la guarda, que representa, ¿no? Ese árbol de la vida con el cual yo sigo conectado con la unidad, con la fuente, ¿no? Por eso que de alguna manera ese corte tan, eh, ¿cómo puedo decir?, violento, ajá, ¿no? sí, porque es violento, o sea, de que lo agarran y lo Sí, cortan. y yo creo que, bueno, según estas lecturas, estas culturas, ¿no? Que hablan del Ujú, nacimiento lotus, mi sensación, mi ujú, intuición, tampoco me dedico a eso, ni mucho menos, ajá, pero mi intuición es que es demasiado innecesario eso, ujú, ¿no? Porque es en el momento en el que se está pasando más información,
de todo Sí, eso, ¿no? Toda la nutrición, ¿no? ¡Tac! Se corta, ¿no? ujú. Y yo creo que ese corte es un corte que después es como una fractura, de alguna manera, ¿no? En nosotros que después se siente. Y por eso Sí, estamos como esta permanentemente. separación tan abrupta, ¿no? Con la fuente. El Sí, sentirnos así como ya, ay, exacto. Sí. es el primer Y trauma que presentamos. exacto, sí, sí, sí. Y desde ahí se dice, ¿no? Según toda Ujú, esta mitología que estoy contando, que sí, quien mantiene el contacto con su placenta ujú, eh, tiene un nivel de conexión y de intuición mucho más elevado, ¿no? Y siente una sensación de estar completo, que nada le falta y que todo lo que está viviendo lo está viviendo porque elige una experiencia y no porque siente que está queriendo llenar un vacío que se vuelve ujú. insoportable. Que creo que es algo que se ve mucho como síntoma Sí, eso sí, sí, hoy en sí. día, ¿no? Sí, la Y verdad, sí. cada cultura busca de maneras diferentes, ¿no? Como llenar ese vacío. Ujú. No sé en México qué es lo que ves vos, qué es lo que notás, pero me da la Pues, sensación que cada cultura tiene sus maneras, ¿no? De sí. ir a buscar llenar ese vacío. Ujú. Sí, yo creo que aquí todavía la iglesia sí está fuerte, ¿no? O sea, aquí en México creo que sí. O sea, todavía esa parte sí, sí es la manera como de llenar, como ese vacío. Bueno, fíjate que muchas religiones, ¿no? Te Ujú. hacen nombrar el Padre como algo afuera tuyo, ¿Sí? ¿no? Y el Padre también representa a nivel arquetípico la autoridad. Ujú. Si vos a la autoridad la tenés afuera, Sí. entonces no podés ser autor de tu propia vida. Ujú. A nivel funcional, el arquetipo de padre es esa parte en nosotros, o ese alguien que representa, ¿no? Alguien con mayor sabiduría, con más experiencia, con más camino, que te Ujú. dice, ya estás listo, dale, anda a vivir tu vida, y te empuja, digamos, en algún punto, ¿no? Como con una motivación Sí. para que vayas a vivir tu propio camino, Ujú. que hagas tu hilo, que Ujú. dijimos hoy, ¿no? Que despliegues tu hilo en esta vida, ¿no? Y Ujú. uno parece una pavada, ¿no? Parece algo muy chiquito, pero es gigante para un ser humano poder sentir ese apoyo. Ujú. De hecho, Ujú. es la figura del mentor, del referente, ¿no? De alguien que no está para decirte qué es lo que tenés que hacer, Claro, y sino generar para culpa. acompañarte y apoyarte en Ujú. ese movimiento que tiene que ir con salir al mundo y dejar Sí. de estar atrapado en tu mundo interior, que es simbólicamente la casa. Ujú. Sí. La casa, la familia, la madre, tu mundo interior, es todo lo mismo en algún punto, ¿no? A nivel Ujú. fractal. Qué interesante, ¿eh? Por ejemplo, ¿y allá cómo lo viven? O sea, en Argentina, ¿cómo crees que se llena como ese vacío? Se trata de llenar eso. Bueno, yo creo que acá hay algo muy, la madre está muy presente. Ujú, De hecho, la carta argentina es Sol en Cáncer, ujú, eh, igual que muchos países de Latinoamérica. Creo que Venezuela tiene también, es muy parecida la carta de Venezuela con Argentina. Eh, Aunque tiene una luna en Capricornio, mirá qué ah, ya. interesante, ¿no? Sí. Pues Entonces hay una, está bien, porque pues eso quiere decir que pues tiene que hacerse cargo de su mundo emocional. claro, y por otro lado tiene un ascendente Libra, ¿no? Que está ahí todo el tiempo debatiéndose entre esas dos energías, ¿no? Como intentando Sí. equilibrarlas. Oye, qué curioso, Eh, o sea, que en la bandera tengan un sol, ¿no? sí, sí, vos sabés que justo hoy estaba pensando Ujú. exactamente en esto mismo, ¿no? Sí, Y de hecho tiene que ver con el cielo, ¿no? Se sí. dice que la bandera fue creada de esa manera, ¿no? Como que se Así observó por el el celestito que cielo, tiene. Ujú. claro, sí, y el sol ahí brillante, ¿no? Sí. Que tiene que ver con, yo lo iba a decir hoy y me olvidé cuando hablamos de la Ajá. metáfora del huevo, ¿no? Ajá. Yo creo que el sol al principio tiene que ver mucho con el padre. Cuando nosotros Ujú. somos muy pequeños, ¿no? Vemos al Sí. sol, ¿no? A padre como el sol, ¿no? Como esa luz, como Ujú. esa vida, esa fuerza, ¿no? Esa Sí. vitalidad que marca un camino, que orienta, que direcciona, que trae ese apoyo, ¿no? Sí. Eh, Y después cuando va pasando el tiempo, yo creo que de alguna manera algo se vira hacia ver al padre como Saturno Ujú. y empezar a intentar conquistar uno mismo el sol. Ujú. Entonces yo creo que en definitiva, ese sol eh, de alguna manera como esa energía leonina que Sí. da un paso más de lo canceriano, Ujú. ¿no? Y separa la gestación del nacimiento,
tiene que ver con el desarrollo de la conciencia individual, Sí. de la De soberanía acuerdo. individual, donde uno pasa a ser un hijo adulto y Sí. toma sus propias decisiones y sus propias elecciones, Ujú, ¿no? Entonces, ahora que estamos hablando de esto, yo siento que ese ujú, sol de Argentina representa de alguna manera esa nueva conciencia que ujú. está por nacer, ¿no? Como Sí. esa nueva vida, ese nuevo hilo, digamos, ¿no? Que desde dónde sale siempre un hijo, de la madre, Ujú. ¿no? Entonces, digo, si Argentina simbólicamente representa a la madre, está diciendo acá está el hijo, pero Ujú. todavía no nació. Ajá. Sí, todavía. Por ahí tenemos que hacer el camino hacia México Ujú. después, ¿no? Para Sí, poder desplegar el destino justamente, ¿no? De ese hijo hacia la adultez. Y exacto. que no Y quede en algo fíjate, infantil. sí, totalmente. Y fíjate que ahorita que mencionas cáncer y Leo, ¿no? Que es el regente el sol, es el signo. O sea, el niño de cáncer es súper diferente al de Leo. O sea, el niño de cáncer es este que necesita protección, cuidado, que necesita mamá. Y el niño de Leo es este niño ya que se expresa, ¿no? Que juega, que se divierte. O sea, entonces son, o sea, niños muy diferentes. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que, Ujú. de hecho, yo creo que ese es el gran paso dentro de todo el zodíaco, es el gran Sí, paso de Cáncer a Leo. sí. Como decía, tiene que ver con esa gestación y ese nacimiento. Ujú. Eh, y el pasaje de lo lunar a lo solar, ¿no? De Sí. estar Es muy en esa significativo. conciencia de necesito del otro y necesito que Ujú. alguien me cuide y necesito que alguien me dé, ¿no? Que es como la metáfora del hijo vulnerable y necesitado y que Sí, no es autónomo, digamos, ¿no? No exacto. es adulto. Y el sol, ya como vos dijiste la palabra clave, para mí de Leo, que es Ujú, expresar. ujú. Y cuando yo expreso, dejo de estar preso. Sí. Fíjate que vuelve la misma metáfora. Me Oh. salgo de ese lugar que me tenía atrapado Ujú. Así que, wow. y me quito la presión de estar Ujú. en ese entorno que durante mucho tiempo me Sí. cuidó, pero Ujú. ahora me ahoga si me quedo de más. Sí. Por eso que si yo me quedo de más en un lugar, lo que Ujú. tengo es depresión. Mm. En vez de expresión, Ajá, el depresión. depresión, que viene de una represión. También es lo mismo. Claro, O sea, sí. es una Bueno, presión que se ujú. contiene en vez de salir. Porque la vida, el pulso de la vida es el de florecer. Sí. Toda vida lo que quiere es desplegarse y Sí. desarrollarse, Ujú. expandirse y entregar su perfume, digamos, Ujú. su belleza, ¿no? Sí. Lo que quiere hacer una flor es ese movimiento. Si esa flor se la pone en una maceta demasiado chica o se la enfrasca, ¿no? Ajá. No se le da lo que necesita para que se despliegue, entonces la tendencia es que eso se muera ahí adentro, Sí. porque no se pudo expresar. Ujú. La vida Wow. no pudo desplegarse. Y eso de alguna manera yo creo que tiene que ver con esa relación, si seguimos Ujú. hablando de este código astrológico, de Sí. Cáncer y Capricornio, entre madre y Ujú. padre, Sí. que tiene que ver con pasar de la esfera de la madre a la esfera del padre. Ujú. Es decir, a nivel arquetípico, la madre tiene la función de cuidar y proteger, nunca de liberarte, Ujú. Sí, ¿no? La madre te va a querer tener ahí, ¿no? O sea, porque es su naturaleza arquetípica. sí. Ujú. Y Sí. la función del padre, arquetípica, es la de empujarte para que hagas tu vida. Ujú. Sí. Pero un poco lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pudimos contar con esa figura, ¿no? Que Ujú. cumpliera exactamente con ese rol? Sí, sí, el rol, ¿no? Que Por debe. eso, muchas culturas originarias, por ejemplo en Perú, lo que Ujú. hacían era, nacía una persona, ¿no? Se desarrollaba una determinada cantidad de años, y entonces iban y le decían, bueno, yo soy tu mamá, Ajá. pero tu madre es la tierra. Yo soy tu papá, pero Ujú. tu padre es el sol, le Sí. decían, o el cielo, Ujú. ¿no? Entonces, increíblemente, la Tierra cumple a la perfección con todo el arquetipo de Claro. madre. Sí. Te nutre, te cuida, te Ujú. sostiene. Te podés ir de viaje a cualquier lugar del mundo y vas a Y seguir ahí va a con tu estar. madre sosteniéndote. Ujú. Ujú. No necesitas nunca nada porque siempre lo que querés te lo da. Ujú. Es impresionante, si te pones a pensar. Sí.
Y lo sí. mismo el sol, ¿no? Que es la vitalidad, la luz, la energía, pero también todos los días el sol te muestra el límite, porque te dice, ahora tenés que seguir sin mí, mañana vuelvo, pero esta Wow, noche, sí, qué ¿no? bonito. Tenés que Ujú, aprender a estar sin sí, eso para que vos puedas desplegar tu propio sol interior, ujú, para que vos te des cuenta que el sol está en vos, la ujú, autoridad es tuya, que vos necesitas, porque tu inconsciente necesita proyectar el símbolo en algún lugar, ujú, ¿no? Pero en realidad ese sol sos vos, claro. esa tierra, sos vos y tu cuerpo es Ujú, tierra. ujú, sí. Y la Esa madre siempre luz, está ahí. Ajá. exacto. Entonces, cuando vos descubrís de verdad que padre y madre están en vos, te cambia la vida. Ujú, Si realmente viviéramos desde esta certeza y de esta sabiduría, sí, realmente sentiríamos la sensación de que no necesitamos nada en ujú, particular, que no tengamos nosotros o que no nos podamos dar nosotros. Y eso yo creo que es el umbral que comunica lo lunar de lo solar, sí. ¿no? El niño infantil al adulto autónomo que elige compartir experiencias sin la sensación de necesidad de apego y de dependencia. Pues es que sería muchísimo más sencillo todo. Viviríamos, o sea, disfrutando, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí, de hecho Ujú, el disfrutar tiene que ver con los frutos, como vos sí, nombraste también hace un rato, ¿no? sí. Wow. Sí, no, la Sí, verdad es que, o sea, es impresionante viéndolo de esa forma, como, o sea, pero realmente creyéndolo, ¿no? Porque, pues, o sea, pues, obviamente, pues sí lo podemos saber, pero a ver, tenemos que integrar realmente esta parte, ¿no? O sea, y también algo muy importante, me parece como de mucha madurez, es el dejar de ujú, esperar. sí, Dejar de esperar de que algo afuera de mí ujú, me dé eso que siento que necesito sí, y eso que siento que quiero. Yo creo que la palabra necesito tiene que ver más con la luna y el quiero con el ujú, sol. ajá, Eh, entonces puedo ir descubriendo que yo mismo puedo cuidarme. ujú, O puedo encontrar las maneras, si no es algo que puedo hacer yo solo, porque en realidad estamos en un lugar que es en una realidad, digamos, que es ujú, necesitamos ser interdependientes. sí, Pero el lugar, lo importante es desde dónde yo vivo esa ujú, interdependencia, ¿no? Entonces yo me puedo autogestionar ese cuidado a través de espacios que me nutren, a través ujú, de personas o de vínculos que siento que sí, generan eso a mí, ¿no? Son decisiones que tomo como un adulto ujú, para poder nutrirme y poder estar con mi cuerpo bien, con mis emociones bien, con mis pensamientos alineados, ¿no? sí. Wow, no, la verdad es Y, que ni, ujú. No, no y dije. solo si me cuido bien y me Ujú, nutro bien y estoy en mi mayor energía o en una buena energía sí, y en relación a todas esas partes mías, va a ser mucho más natural y mucho más fácil salir del estado de supervivencia, el estado de carencia, la sensación de que sí, necesito que otro, y poder pasar a un estado más creativo que tiene que ver más con lo solar y con la expresión de mi esencia de quién soy realmente, sí, como esta función más solar, digamos, ujú, ¿no? Donde ya de verdad, quizás podríamos sintetizar en esto, ¿no? ujú, Convertirse en un adulto solar solamente es posible si yo puedo ordenar dentro mío los arquetipos de madre y padre entendiendo que están en mí esas funciones y que ya no se las pido a nadie. ujú, O sea, papá, mamá me dieron lo más grande que tengo, sí, ¿no? es ¿Qué la vida. más le voy Ujú, a pedir? ¿No? sí, Simplemente disfruto de su compañía si es que la tengo, el vínculo, lo que fuera, ujú, pero ya no pido que me resuelvan algo que es mío a esta altura. sí, sí, no, ya, ya, 30 y tantos, ya. Sí, mucho antes tal vez también, ¿no? Es como, Ujú, sí, lo que pasa que es cierto, digamos, hay como una cuestión a nivel emocional muy infantil en general, sí, sí, pero es que lo yo mismo, creo ¿no? que Que mencionas de que está generada por todos esos vacíos, escasez, o sea, carencias, o sea,
eso es como que lo que te va llevando, ¿no? Y vas siguiendo como con esa idea y es la que nos tiene, sí. Sí, sí, sí. Y también yo creo que ese dejar de luchar Sí, con algo de afuera, ¿no? Y dejar de estar congelados sin hacer nada como si no pudiéramos, ¿no? sí, como si tiene que Yo venir creo que son, alguien así a rescatarnos. con- Ujú, sí, yo creo que son como las tres grandes trampas ujú, en las que podemos estar atrapados. Y para mí tiene que ver con la soberanía individual y con el volver a ser autónomo, ¿no? Como sentirse realmente autor de la propia vida, como decía hoy. claro, Y eso tiene que ver con el pasaje, primero con la integración de la madre y luego con ujú, el pasaje a ese arquetipo de padre. Y luego la sí, trascendencia de eso también, ¿no? Y para eso necesitamos hacer ese viaje, y es un viaje interior, que no tiene tanto que ver con mi relación con mamá y papá, aunque ujú, puede estar relacionado, pero no es que sí, depende de ujú, eso, a eso me refiero, es un viaje interno, ¿no? exacto. De Y así alineación dejas con esas de energías, con ese culpar, arquetipo. ¿no? Y así dejas de culpar y te quitas Exacto, todo ese peso, o sea, que no, pues, que no, no lleva a nada. exacto. Porque para Ujú, mí ser autor es reconocerse como creador de la propia realidad. sí. O sea, así como dijiste tú, ¿No? pues ellos ya cumplieron, ellos o sea, ya te dieron la vida y ya. Con eso ellos ya están al 100. Yo creo que la palabra y el Ujú, sentimiento más ordenado y más verdadero y que más fuerza trae en relación a mamá y a papá es gracias. sí. O sea, si de verdad y de corazón podemos pensar y sentir en mamá y en papá y sentir verdadera gratitud, yo creo que es lo más grande que, que, que se puede vivir en relación a eso. Sí. Y cuando vos decís gracias, también al mismo tiempo, de alguna manera, estás asumiendo que a partir de ahí va a haber otra cosa, Ujú, ¿no? Como se dice, no sí. hay verdadera despedida sin verdadero agradecimiento. Entonces, cuando vos agradeces, te estás despidiendo. Eso es algo que no se lo suele Oye, eso está mencionar o muy decir. padre, ¿eh? O sea, Sí, porque no nada porque más se aplica a eso, se aplica a muchas circunstancias de la vida. totalmente, totalmente. Cuando vos sos agradecido de verdad con respecto al... Fíjate que cuando hay una despedida de una pareja, Ajá. hasta que no se puede sentir esa gratitud, no puedes Ujú, soltar. sí. Por eso Hellinger decía, el creador de las constelaciones, decía, no Ujú, hay verdadera despedida sin verdadero agradecimiento. O sea que despedida y agradecimiento están unidos. sí. Si yo quiero de verdad, si yo me estoy queriendo despedir de alguien, o de Ujú, algo, o de alguna ujú, vivencia, lo que fuera, y no estoy pudiendo soltarlo, lo más probable es que no lo haya podido agradecer todavía. Y honrar, que está también asociado. Honrar y agradecer. Y de hecho, para mí, es un movimiento más masculino, un movimiento más femenino, ¿no? El agradecimiento más femenino y la honra más masculina. Ah, ¿cuál Te sería honro y te... como la diferencia entre honrar y agradecer? Explícanos, por favor, porque es que lo explica súper bien. Es interesante, es muy sutil esto, ¿no? Para mí, de hecho, honrar es padre, agradecer es madre, integrar es hijo y trascender es el encuentro de esa nueva energía que genera esa Trinidad, Ajá. ¿no? Y toda forma de la vida, ¿no? Busca, de alguna manera, que se viva ese proceso, que lo vivido se honre, se Ujú, agradezca, se integre y se trascienda. Si ese proceso no se da, se va a repetir las veces que se tenga que repetir para que ese proceso se dé. ujú, Y si no, ujú. ponete a chequear cualquier situación en tu vida donde vos Exacto. todavía estés trabado en alguno de esos. Sí, wow. O sea, lo que se siga repitiendo en nuestra vida, o sea, nos falta este paso para poder liberar. Sí. Y tal vez lo más probable es que todavía esté en la experiencia, ¿no? Que lo esté Sí. viviendo. Pero cuando ese ciclo ya se completa, lo que se busca son esos pasos, Ujú, ¿no? Entonces, el honrar tiene que ver más con una sensación de reconocimiento ujú. de que eso tiene un sentido en tu vida y que tiene un Wow. aprendizaje y que hay una experiencia que, que tiene su valor para vos, Sí. O sea, como ¿no? darle el lugar, ¿no? Que. Vendría a ser parecido a respetarlo Ajá. también, ¿no?
pero en realidad la palabra que más me viene en relación a la honra es un reconocimiento. Ujú, En el fondo es te ujú, veo, sé que existís y sé que para sí, mí sos importante. sí, Eso sería como la honra. Alguien ujú, se siente honrado cuando se siente visto sí, y reconocido, ujú, ¿no? Y de hecho, fíjate que la honra a nivel corporal es, ajá, ¿no? Este movimiento. como Y de una hecho reverencia. es muy profundo lo que sucede en el corazón cuando te sentís honrado. Vamos a suponer, ¿no? Que estamos Ujú, charlando nosotros dos. Vos sos sí, mujer, yo soy varón. ajá, Vos sos México, yo soy Argentina, sí, ¿no? Y en este momento digo, yo te veo, yo te reconozco, yo ujú, te honro y hago este reconocimiento. sí, sí, Fíjate qué sentís vos en en ese movimiento. ¿Qué sí, sentís? sí, como algo aquí en el pecho, ¿no? Es muy profundo, es muy profundo. Sí, Esto cuando se ve en una constelación, ujú, yo creo que se está mostrando unos movimientos más profundos que pueden existir. sí, Como seres humanos, ¿eh? Como seres humanos. La honra y la gratitud. sí, Y la gratitud, fíjate que el gesto es diferente, porque la gratitud vos no decís gracias. ajá, A veces, no sé, se me vienen, a veces los actores en el teatro lo hacen, ¿no? ajá, sí, Pero en realidad la gratitud es como, ujú, puede ser o así, o así, ajá, o gracias, así, o así. ajá, Es como una sensación de te sí, tomo, ujú, ¿no? Gracias es como, ahora sí puedo abrir mi corazón para darle un lugar a esto. sí, Fíjate que es distinto. En un caso es te veo y en el otro es te tomo. Ahora sí sí, puedo abrir mi corazón para recibir, tiene que ver ujú, más con la madre. El sí, otro es te veo, hay sí, algo más como el hacia padre, afuera, ¿no? Un reconocimiento, es más padre, es más ujú, masculino, ¿no? El agradecimiento es más ujú, te recibo, te tomo, ¿no? Estoy preparado para abrir mi corazón a darte un lugar. Gracias, ¿no? ujú, Y finalmente la integración es el momento en el que eso ya pasa a ser mío sí. y se une todo en mí y ya me cambia la vida, me transforma. Yo nunca Que puedo ya no volver a lo ser ves como igual. algo externo, o sea, que ya dejas de verlo como algo de fuera. O sea, al momento de integrarlo, Exacto, ¿cuál es ese exacto, cambio al momento de la totalmente. integración? Sí, Ujú, sí, lo dejas de ver como algo de afuera, ya está en ujú, vos, ujú, es como un recurso disponible que tenés, una sí, experiencia disponible, y que es algo que ya te atraviesa, sí, digamos, ¿no? Pero fíjate que hay que tener la grandeza de poder ujú, hacer una reverencia y una honra ujú, ante una persona, ante una situación, ante una experiencia de la vida. sí, Hay que tener la humildad para ujú, abrir el corazón, sí, ¿no? Y dejar entrar con todo lo que eso incluye y al precio que costó. Porque cuando yo tomo no puedo tomar solo lo que me gustó a mí o lo que no, no prefiero. así de que, a ver, voy a escoger, voy a Es escoger como que qué. digo, tuve una relación de pareja, Ajá, suponete, ¿no? Y ajá, digo, bueno, está bien, puedo sí, abrir mi corazón, agradecerte todos los momentos lindos que ujú, pasamos, pero los ajá, momentos feos o desafiantes, no, eso no los quiero recibir. ujú, No estoy dispuesto a tomarlo. Listo. En la ujú, próxima pareja repetí exactamente la misma sí, dinámica. wow, sí, Esto es así. Es fenomenológico, o sea, lo ves como un sí, patrón que se... Por eso, fíjate esto, ¿no? Grandeza y ujú, humildad. Cuando yo ujú, tengo la suficiente grandeza para honrar y la ujú, suficiente humildad para agradecer, recién ahí estoy disponible a integrar. a Y integrar. solo, claro, y solo cuando integro, lo trasciendo. Y eso quiere Ujú, decir estoy disponible para una nueva creación. para lo Una nuevo. nueva pareja, una nueva casa, una nueva actividad profesional, lo que fuera, digamos. Ay, Toda me gusta. forma, Ujú. toda forma precisa de ese movimiento para poder cerrar con impecabilidad y poder pasar a otra cosa. Es súper profundo este movimiento. Y fíjate que Muy- vuelve esto de madre, padre. Sí, 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 Entonces también claro. ahora me viene tomando esta intuición Ujú, de que México podría representar arquetipo padre y ujú, Argentina arquetipo madre, también como la invitación a mirar, ¿no? A nivel sociológico, a ujú, nivel político, a nivel todo, donde lo querramos mirar, sí, cultural, ujú, qué necesitamos honrar de México y qué necesitamos agradecer de Argentina, ujú, ¿no? Y sí, se me viene, por ejemplo,
en México hay una cultura ancestral muy fuerte. Hay una semilla, justamente, ¿no? De contenido, de historia muy Sí. profunda. Los toltecas, los aztecas, los mayas, ¿no? Ujú. Sí, que Hay siento que como, ya se está como olvidando. Cada que vez se vos va. decías, ¿no? Hay como que ahí Sí. vinieron otras cosmovisiones a plantar Ujú. encima y borrar, intentar borrar Sí. toda esa información también, ¿no? Entonces, bueno, honrar profundamente toda la sabiduría que se vivió en Sí. esas tierras. Y también diría toda la historia así como fue, Ujú. incluyendo todo, Como incluyendo la dices, lo iglesia, bueno, lo malo, todo. Ujú. toda la destrucción de los templos que hubo y todas Sí. las iglesias que se generaron arriba. Digo, como salirnos de la dualidad de bueno o malo y entender Ajá. que tuvo un... Mirá que estoy diciendo lo que respondés un ratito, ¿no? Sí. Entender que todo tuvo un sentido, Sí. que necesitamos tener la grandeza para reconocer lo que ocurrió así como fue. Eso, solo así puedo honrar. Pero para eso tengo que alinearme con mi grandeza. Nunca podría honrar si no me alineo con mi grandeza. Si yo estoy en lo más pequeño de mí, en mi personalidad, en mi ego, Ujú. que lo único que quiere es sentirse mejor que otro, Sí. porque tiene miedo, porque está inseguro. Sí. Entonces, lo único que voy a hacer es generar conflicto para estar en esa escala de más, menos, bueno, malo. Ujú. Y eso nos atrapa en una conciencia que no nos permite honrar y que nos aleja de nuestra grandeza. Completamente. Y por ejemplo, en Argentina, el agradecimiento. Bueno, y me venía, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que me vino fue que Argentina durante mucho tiempo fue como el, que le llaman como el crisol de razas, ¿no? Ujú. Como fue un lugar muy abierto, como Ujú. tierra fértil, para todos aquellos que querían venir a hacer su propia vida, lo pudieran hacer. Y recibió con las manos abiertas a muchas culturas diferentes. Y de hecho, el argentino tipo de hoy en día, la mayoría descendiente de españoles, de italianos, de, bueno, un montón de culturas, sobre Ujú. todo europeas. Sí. eh, pero esa apertura y ese recibir y esa tierra fértil, ¿no? Que tiene que ver tanto con el arquetipo de madre, yo creo que es algo a agradecer. Claro. Es algo a agradecer por nosotros, por las otras culturas también. Sobre todo, yo creo que el agradecimiento de Europa, Ujú. porque, ¿no? Eh, Justamente se le dio lugar, ¿no? Yo vengo de ancestros que vinieron de España, vengo de ancestros que vinieron de Italia, vengo de ancestros que vinieron de Bélgica, No, pues y hasta sí. ahí conozco. Más Ajá. atrás, No tal sabes vez. qué tanto. Sí. Wow, Entonces sí, yo ¿no? estoy en este momento en una tierra que le dijo sí Ujú. a que pudieran venir de allá a sembrar Ujú. algo nuevo acá. Sí. Y sería interesante ya ver el tema de esta parte de la integración, ¿no? O sea, así como tal de lo que de México, Argentina, y cuál sería esa integración y esa trascendencia. Yo, ahí ya la imagen que se me viene es como un lugar que sea más central, Ujú. ¿no? Que podría ser Perú, que podría ser Sí, a mí también, o sea, cuando Colombia. lo pregunté se me Perú, o sea, pensé en lo del ombligo. Bueno, yo hice varios viajes a Perú, fueron Ujú. 4 o 5 viajes que hice a Perú, Ajá. y para mí fueron todos muy significativos, viajes iniciáticos, Ujú. donde podría decir casi que recordé en gran parte lo que venía a hacer a esta vida, Sí. en esos viajes, y, y bueno, fue como volver a nacer, ¿no? Ujú. Fue como... Pues sí, regresar a la fuente, ¿no? Como esa yo creo que parte. vamos a tener que hacer un retiro, ¿no? Con gente de México, de Argentina, en Perú. E ir a Perú, me parece una excelente idea. Eh, Sí. sí, toda esa parte, ¿no? Perú, Colombia, Ujú. Ecuador, me parece que hay como algo ahí en esa zona, Sí. algunos lugares que no conozco todavía yo ahí, Ujú. eh, que tiene, hay, bueno, está la profecía, que no hablamos de esto, ¿no? Del águila y del cóndor, Ah, no sé si escuchaste hablar alguna vez. sí. Si te fijas, todas las culturas del hemisferio norte tienen que ver Ujú. más con el águila, Sí. y la cultura del hemisferio sur más con el cóndor, Ujú. ¿no?
Y el águila tiene que ver más con la mente y Sí, el con la cóndor con mano. el corazón, Ujú. Y ¿no? ahí Entonces, volvemos. el día que se unan, ¿no? Y se Ujú. integren, se honren, se agradezcan y se Ajá. integren, ¿no? El águila y el cóndor, la mente y el corazón, ¿no? Ese día va a reinar la paz, Sí. se dice, ¿no? Y hay quienes dicen que de ahí nace el colibrí Ah, o el kenti, ¿no? Bueno, hay como ujú. muchas, ¿no? Y que si te Variante. fijas, la unión de mente y corazón es acá, ¿no? En Padre la y madre. garganta, en la palabra. También. Ah, sí. Ujú. Sí. Y también podría ser padre, mente, corazón, madre, ¿no? O sea, ahí Total, volviendo como al tema total, central. total. Sí, sí, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Y esto Ujú. a mí lo que me parece fascinante, es cómo la creación es todo Bueno, fractal. Cuando sí, vos te das cuenta de eso, dejas de buscar afuera. sí. Si adentro de tuyo ya está todo, Ujú. es cuando se alinea el uno con minúscula, digo yo, y el uno con mayúscula. La unidad y la individualidad, ¿no? Se Ujú. unen, se integran, Ujú. ¿no? El yo soy, Sí. soy yo. No es lo mismo. Sí, no. No es lo mismo. Yo soy que soy yo. Ujú. Pero tienen que aprender a convivir Sí. los dos. Entonces, ese ego, digamos en mí, esa individualidad, Ujú. encuentra una alineación en el lugar que le corresponde dentro de la unidad. Pero entiende que toda esa realidad que está viviendo está creándose desde el mismo centro. De hecho, Sí. mira, acá tengo una imagen muy conocida, muy Ah, famosa, que claro. es Ujú. la flor de la vida, Sí. ¿no? Y a mí se me ocurrió pintarla de esta manera, ¿no? Ajá. Y podría ser un poco como dijimos la metáfora del huevo, la Ajá. flor, ¿no? Esas tres energías, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Porque se más allá del repite, color en ¿no? sí. Ujú. Exacto. Sí, hay como muchas referencias, ¿no? Sí. Eh, pero de alguna manera siempre surge todo desde nosotros, desde nuestro centro. Es decir, en mi creación, todo se está gestando desde acá. Ujú. En tu creación, todo se está gestando desde vos, ¿no? Y así cada Sí. uno, ¿no? Eh, y recuperar ese centro, yo creo que es lo único Ujú. que puede hacer que sienta que estoy verdaderamente en mi lugar, que Ujú. hay realmente sentido y que a partir de ahí todo fluye en mi Sí. vida. Si yo estoy poniendo mi centro o el centro de mi creación en En cualquier algo otro más. lado, Ujú. ya estoy entregando mi poder a eso, Ujú. sea lo que sea. A la iglesia de Ah, turno, a la pareja, ujú. al trabajo, al Sí. dinero. Es lo que decíamos al principio, querer llenar una sensación de vacío. Ujú. Completamente. Ay, no. Qué bárbaro, ¿eh? Toda la información. Yo voy a volver a ver este en vivo porque me encantó todo. Es apasionante, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que sí, o sea, como que todos los conceptos y qué loco que todo está ligado al padre y la madre, o sea, al tema central del en vivo, o sea, fíjate todo lo que salió, es impresionante. Yo, mira, te confieso, acá entre nosotros con las personas Ujú. que nos están escuchando y que están participando también, Sí, como constelador, ujú. siento que se me ordena todo y es todo muy fácil Sí. si lo miro con esta óptica. A ver, Yo ujú. miro un síntoma de una persona Ujú. y me doy cuenta, ¿no? Desde lo que observo en el fenómeno, Ujú. ¿está más tendiente hacia el padre o más tendiente hacia la madre? Sí. De muchas maneras, ¿no? Ujú. Cuando esa persona encuentra el equilibrio en ese asunto, Sí. es decir, que no tiene ni más padre ni más madre, sino que está en el centro justo, Sí. se resuelve el conflicto. Sí. Y para resumir, que tiene que ver con esto de la naturaleza arquetípica, Ujú. demasiada madre, o sea, la madre tiene que ver con el amor, para decirlo así Ujú. en muy pocas palabras, Sí, porque como el hay resumen. para hacer Ujú. 10 vivos juntos de esto, pero Sí, como sí. resumen, la madre tiene que ver con el amor Ujú. y el padre con la libertad. Sí. Demasiado amor y poca Ujú. libertad, Ujú. apego. Sí. Demasiada madre y poco padre, me apego, no puedo Ujú. soltar. Estoy atrapado, no me puedo expresar, estoy preso.
en Ujú. eso, en lo que fuera, con el Sí, dinero, con la pareja, cada uno llene los puntitos suspensivos con lo sí. que haga Cada sentir. quien. Por el otro lado, el Ajá. padre es la que tiene que ver con la función de la libertad, porque Ujú. es el que me empuja para que haga mi propia vida, para que me sienta el autor de mi propio camino, etcétera. Para que sea el comandante de mi alma, el Ujú. gobernante de mi universo. Bueno, demasiada libertad y Ujú. poco amor, desconexión. Sí. Estoy desconectado de la vida, de la realidad, estoy como más frío, digamos. Ujú. En el otro caso, estoy tan caliente que estoy como incendiado. Sí. Y en este caso, estoy tan frío que estoy como Frío. congelado. Estoy desconectado. Entonces, si te pones a ver, podemos entender por esa distorsión lo Ujú. bueno de cada uno de ellos. Sí. El padre me enseña el desapego Ujú. y la madre me enseña la conexión, Ujú. ¿no? Y por eso al Entonces, final ¿cuál tiene que ser sería? amor con libertad, ¿no? O sea. Exacto. ¿Cuál sería la Ujú. sabiduría? Amor con Ujú. libertad. De hecho, Sí. sabiduría igual amor más libertad. Pero eso es lo mismo que decir conexión con desapego. Sí. Yo tengo las cosas, pero las cosas no me tienen. Ujú. Puedo Sí. sentir libertad en un vínculo, por ejemplo, Ujú. y al mismo tiempo me siento plenamente conectado. Y lo estoy Sí. eligiendo. Y estoy quedándome en ese lugar y puedo vivir, ¿no? Todo ese amor, ¿no? Que es el amor que yo soy y se está expresando a través de ese vínculo, Ujú. ¿no? Pero no está ese miedo, ese apego y la manipulación y el control, ¿no? Que aparece cuando hay demasiada madre y poco padre, Claro. Ujú. ¿no? Sí, Entonces sí. pueden estar claros los límites, que es algo del Ujú. arquetipo padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te pones a ver, ¿no? Yo tengo un taller que justamente hablo de madre, padre, hijo. Son Ujú. tres capítulos, digamos, tres sesiones, Ujú. ¿no? Donde miramos esto con mucho más detalle, Sí. hacemos ejercicios para conectarnos con nuestra concepción, con nuestra gestación, nuestro nacimiento. Es como que volvemos a Ujú. revivir cosas para alinearnos con estos arquetipos y para entenderlos mucho más profundamente y Sí. poder ver eso, como decíamos hace un rato, como en todo en nuestra vida, ¿no? Claro. Pero en definitiva, podemos quedarnos con esto, ¿no? Esos arquetipos realmente están en nosotros. O sea, seguir proyectándolos como que tienen que dármelo otra persona eso, o otra institución, o lo que Ujú. fuera de mí, es una distorsión gigante que lo único que hace es que Sufrimiento. sienta ansiedad, que Ujú. sufrimiento, que totalmente. Sí. Oye, Ezequiel, bueno, y aparte del taller, o sea, ¿qué otras cosas ofreces para, pues, para mandar tu mensajito? Sí, no, Se porque abre la preguntaba, ¿no? tiendita, De la formación y todo eso, o sea, para que nos se digas. abre la tiendita. Bueno, tengo varios talleres que están en formato online grabados, Ujú. que, Sí. bueno, hay como un formato mixto, ¿no? Donde hay todas Ujú. clases que están en vivo para que Sí. las personas lo puedan ver a su propio tiempo y después también hay eh, grabadas, quise decir, no en vivo. Grabas. Y después Ujú. hay partes en vivo como para Ujú. complementar esa Para información. dudas y todo eso, ¿no? Que se tengan. Exacto. Tengo este que se llama Trilogía Divina, después Ajá. hay otros que son temáticos, hay un taller que Ujú. di muchas veces que se llama Decir Sí, Ujú. que siempre tiene que ver con temas específicos, ¿no? El miedo, por ejemplo, o la Ujú. creatividad, Ujú. o los hermanos, los abuelos, ¿no? ¿Qué me Sí. pasa a mí con los abuelos, ¿no? Entonces como que hacemos ejercicios como para alinearnos con esas funciones. Ah. Está muy bueno. Después hay otro taller que se llama Caída Libre, que son Ujú. 22 ediciones, que es un laboratorio experimental creativo. Ahí ya sí hay como ejercicios más de juego, digamos. Mira. Eh, Son muy interesantes también, está bueno. Ajá. Y después tengo el Camino a mí mismo, que es el Ujú. recorrido por los 22 arcanos mayores del tarot, Ujú. que también es un viaje. Sí, Todas estas cosas que acabo de nombrar están todas ahí todo está ahí. porque es muy interesante cómo, un poco lo que decíamos al Ujú. principio del vivo, Sí. cómo a partir de los símbolos y de las Ujú. imágenes nos vamos dando cuenta de todas nuestras partes, Ujú. ¿no? Entonces vamos haciendo un viaje literal, una aventura de ir a encontrarme conmigo mismo. Por eso se llama Sí. Camino a mí mismo, a través de esos 22 arquetipos arcanos mayores del tarot.
Órale, qué padre, ¿eh? Súper interesantes todos se escuchan. Fíjate cómo termina, ¿no? Órale, qué padre. No lo puedo evitar. Acá vos sabés que hay una canción muy conocida en Ajá. Argentina que dice que nadie se atreva a tocar a mi vieja. Mi vieja sería la madre. No Ajá. sé si le dicen así ustedes, ¿no? Sí, sí, Es sí. como, fíjate cómo quedan resonando en el inconsciente colectivo Ujú. estas cuestiones que se asocian a estos Claro. tipos, ¿no? Wow. Oye, pues me encantó. Me encantó nuestro encuentro, o sea, qué bárbaro, o sea, tienes una sabiduría muy, muy padre, muy bonita, porque lo explicas súper bien, o sea, de que, o sea, te cae el 20, dices, wow. Sí hay, es increíble, ¿no? Pero esto es eso de conócete a ti mismo, ¿no? Y cuando Sí. de verdad, te das cuenta que el viaje hacia adentro, Ujú. todo se vuelve más fácil porque empezás a ver en el afuera todo lo que te está Ujú. pasando a vos. Y no al Claro, revés. sí. No te estás perdiendo en el mundo, o en Ujú. ¿no? Como para, sino más bien lo ves como un reflejo de tu creación interna. Sí, totalmente. Pues qué bonito. Pues muchas gracias, la Bueno, verdad, gracias. por toda la información. O sea, te lo juro que Gracias. lo voy a volver a ver este en vivo, porque me encantó. O Es sea, para volver a fueron verlo, muchas sí. cosas, o sea, que me gustaron y que digo, no, claro, o sea, lo tengo que implementar, ¿no? Está increíble. La verdad, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Y bueno, yo me quedo como con este último deseo Ujú. de que seamos capaces de poder eh, hacer este proceso que nombramos un ratito de honrar, de agradecer y de integrar para poder trascender todos aquellos lugares que desde México, desde Argentina, estamos como trabados y obturados y que quedan ahí como a medio andar, ¿no? Y a medio Sí. resolver. Y vuelvo a insistir en que eso está dentro nuestro. Lo Ujú. estamos creando nosotros desde adentro y la manera es ir a ver dónde está eso en mí Sí. y hacer ese proceso con lo concreto en mi vida cotidiana, ¿no? Ujú. Completamente. Pues muy bien, ¿no? O sea, creo que esa es la clave. O Gracias. sea, eso que dijiste estuvo súper claro. Mm. Pues bueno, pues ya tenemos que hacer el viaje a Perú entonces. Quedó, quedó sembrado. Sí, ahí Bueno, quedó para mí ya. sí, Perú es un lugar muy, muy potente, a nivel energético, a nivel simbólico, y nunca había relacionado esto que dijimos un ratito del Ya, ombligo. Cusco como ombligo, mira. eh, me hizo mucho sentido. Hay Volver a hay que recuperar esa identificar. conexión con la placenta, sí, con Sí, ese árbol de la vida. wow. Pues muchas gracias. Bueno, Luis Ángela, un placer. Gracias Sí. por la No, hombre, a invitación y por ti. compartir esta parte. Ahí nos seguimos hablando. Dale. Bueno, Dale, gracias a todos. bye. Gracias a Chao, todos. Bye, chao. bye.